En el invierno de 1867, en lo profundo de las aisladas montañas del territorio de Colorado, algo sucedió en el pequeño asentamiento presbiteriano de Pine Ridge que desafiaría todo lo que los habitantes del pueblo creían sobre la fe, la ciencia y la naturaleza de la conciencia humana. Un niño de 9 años llamado Samuel Henderson pronunció palabras que salvarían 17 vidas 3 días antes de que alguien supiera que esas vidas estaban en peligro. Las autoridades enterraron el incidente tan profundamente que tardó más de un siglo en salir a la luz, escondido en una colección de cartas personales descubiertas en una venta de bienes raíces en Denver en 1973. Lo que estás a punto de escuchar no es solo otro cuento de superstición fronteriza. Es un caso documentado que los expertos médicos aún no pueden explicar por completo, involucrando a un niño cuya mente parecía operar más allá de los límites de la percepción humana normal. Las predicciones del niño fueron registradas por no menos de 43 testigos, incluyendo a un médico itinerante que más tarde apostaría toda su carrera a estudiar este único caso. Los archivos territoriales de Colorado contenían declaraciones de menores, clérigos e incluso de un marshal de Estados Unidos, quien investigó denuncias de fraude solo para concluir que algo genuinamente inexplicable había ocurrido en esa remota comunidad montañosa. Antes de continuar con la historia de Samuel Henderson y el misterio que dividió a Pine Ridge, este canal no es para todos. Solo para aquellos lo suficientemente valientes para descubrir los secretos más oscuros de la historia estadounidense. Si estás listo para explorar misterios que la ciencia aún no puede resolver, presiona el botón de suscribirte y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas. Pocos canales se atreven a contar las historias que contamos aquí. Y si has llegado hasta aquí, no eres como la mayoría de la gente. Ahora, sumerjámonos en los escalofriantes eventos que comenzaron en una mañana de domingo cubierta de nieve en febrero de 1867. La historia no comienza con la profecía de Samuel, sino con las extrañas circunstancias que lo llevaron a Pine Ridge en primer lugar, circunstancias que resultarían mucho más significativas de lo que cualquiera podría haber imaginado en ese momento. Pine Ridge se alzaba como una oración olvidada esculpida en las montañas de Colorado, un asentamiento de apenas 300 almas aferrándose a la supervivencia a 2,438 metros sobre el nivel del mar. El pueblo había surgido alrededor de la iglesia presbiteriana de Pine Ridge en 1864, cuando el reverendo Jonathan Matthews lideró a su congregación hacia el oeste desde Missouri, buscando establecer una comunidad cristiana pura, lejos de la decadencia moral que creían estaba consumiendo los estados del este. Los duros inviernos y los traicioneros pasos montañosos los habían aislado del mundo exterior durante meses, creando una comunidad muy unida donde todos conocían los asuntos de los demás, y donde la fe no era solo una obligación dominical, sino una necesidad diaria para sobrevivir. La iglesia misma era una estructura modesta construida con pino y granito locales, con un campanario que podía escucharse resonando a través de los valles, incluso en las tormentas más feroces. El reverendo Matthews, un hombre severo pero afectuoso de unos 50 años, con cabello canoso y ojos que parecían penetrar hasta el alma de una persona, había construido más que un lugar de culto. Había creado el corazón de una comunidad que dependía mutuamente para todo, desde las cosechas compartidas hasta las oraciones colectivas por protección frente a los muchos peligros de las montañas. El edificio contaba con bancos tallados a mano por Thomas Henderson, cada uno con sutiles símbolos religiosos que reflejaban la profunda fe de sus creadores. El asentamiento más cercano de importancia era Silver Creek, un próspero pueblo minero a 32 kilómetros por el traicionero camino de montaña, donde los hombres buscaban fortuna en la plata y a menudo solo encontraban la muerte en las inestables minas. El contraste entre ambas comunidades no podía ser más marcado. Mientras Pine Ridge enfatizaba la vida moral y la salvación colectiva, Silver Creek era un lugar donde la violencia, el juego y la moral relajada eran tan comunes como el polvo de plata que cubría todo el pueblo. Muchos residentes de Pine Ridge habían elegido deliberadamente su ubicación aislada para escapar de la influencia corruptora de tales lugares, viendo a Silver Creek como un mal necesario que les proveía suministros y, ocasionalmente, noticias del mundo exterior. La familia Henderson había sido de las primeras en seguir al reverendo Matthews a Pine Ridge, atraídos por la promesa de una comunidad basada en principios presbiterianos y la oportunidad de criar a sus hijos lejos de las influencias pecaminosas de áreas más pobladas. Thomas Henderson, un carpintero experto y devoto presbiteriano, había construido muchas de las casas del pueblo con sus propias manos, incluyendo la residencia del reverendo Matthews y la escuela donde los niños aprendían sus letras junto con las escrituras. Su destreza era evidente en todo Pine Ridge, desde los intrincados trabajos de madera en la iglesia hasta las robustas cabañas que protegían a las familias durante los brutales inviernos montañosos.
Margaret Henderson servía como partera no oficial y curandera de yerbas del pueblo. Su conocimiento de plantas medicinales resultaba invaluable en un lugar donde el médico más cercano se encontraba a días de distancia a caballo. Había aprendido sus habilidades de su abuela en Missouri, quien transmitió generaciones de conocimiento sobre qué plantas podían aliviar el dolor, reducir la fiebre o ayudar a las mujeres durante partos difíciles. El pequeño jardín de Margaret detrás de la cabaña Henderson contenía docenas de yerbas medicinales cuidadosamente cultivadas, y su reputación como curandera se había extendido por toda la región. A menudo viajaba a otros asentamientos para asistir en partos o tratar enfermedades graves, llevando su bolso de cuero con yerbas secas y tinturas caseras. Los Henderson habían luchado durante años por tener hijos propios, lo que era una fuente de profundo dolor en una comunidad que veía a las familias numerosas como un signo de la bendición de Dios. Margaret había sufrido 3 abortos en los primeros años de su matrimonio, cada pérdida profundizando la sensación de que tal vez Dios tenía planes diferentes para sus vidas. Habían rezado constantemente por un hijo, y cuando finalmente llegó, las circunstancias fueron tan inusuales que muchos en la comunidad lo vieron como una respuesta directa a sus oraciones. Fue en la primavera de 1858 cuando sus plegarias parecieron ser escuchadas, cuando Thomas encontró a un bebé abandonado cerca de las ruinas de un pequeño asentamiento Ute incendiado, a unos 8 km de Pine Ridge. Pero la verdadera historia del descubrimiento de Samuel era mucho más compleja y perturbadora que el simple relato de un niño abandonado que los Henderson contaban a sus vecinos. Thomas había estado cazando ciervos en los densos bosques de pino que rodeaban su asentamiento, siguiendo senderos de caza que lo llevaron más lejos de lo habitual. El área donde encontró al niño había sido el sitio de lo que parecía un pequeño campamento familiar Ute, pero la escena que lo recibió fue de devastadora violencia. 3 cuerpos adultos yacían esparcidos alrededor de los restos quemados de un refugio tradicional, con evidencias de heridas de bala y cortes de cuchillo. Las pertenencias personales estaban esparcidas por todas partes, joyas, herramientas y objetos religiosos que hablaban de una familia que había estado en medio de sus rutinas diarias cuando la muerte llegó. El bebé había sido escondido en un sótano de raíces cuidadosamente construido debajo del refugio principal, envuelto en una manta de piel de búfalo que lo protegía tanto del fuego arriba como del frío aire de la montaña. Pero Thomas pronto se dio cuenta de que no se trataba de un recién nacido. El niño parecía tener al menos 18 meses, lo suficientemente mayor para caminar y decir palabras simples. La supervivencia del niño sugería que alguien lo había escondido deliberadamente, tomándose el tiempo para asegurar su protección incluso mientras la violencia rugía encima. Más inquietantes aún eran las señales de que no había sido un ataque aleatorio. Los cuerpos mostraban evidencia de tortura, y la destrucción sistemática del campamento sugería que los atacantes buscaban algo específico. Thomas encontró señales de excavación alrededor del campamento, como si los asesinos creyeran que allí estaba enterrado un tesoro. Investigaciones posteriores revelarían que el sitio era considerado sagrado por las bandas locales Ute, un lugar donde los chamanes realizaban búsquedas de visión y se comunicaban con los espíritus ancestrales. Thomas tomó una decisión que lo perseguiría durante años. En lugar de informar la masacre a las autoridades territoriales, se llevó al niño y enterró los cuerpos él mismo, creando simples marcadores de tumba que esperaba pudieran otorgar algo de dignidad a los muertos. Su razonamiento era en parte práctico. El marsal territorial más cercano estaba a más de 160 kilómetros, y para cuando llegara la ayuda, cualquier rastro dejado por los asesinos ya estaría frío. Pero también estaba motivado por una comprensión más profunda de las tensiones entre colonos blancos y nativos americanos, tensiones que podrían haber hecho la vida peligrosa para cualquier familia blanca conocida por criar a un niño indígena. Los Henderson presentaron a Samuel a su comunidad como un bebé abandonado que habían encontrado durante una cacería, y la evidente necesidad de cuidado del niño hizo que sus vecinos fueran más comprensivos que suspicaces. En una comunidad fronteriza donde la muerte era común y los niños huérfanos necesitaban hogar, la adopción parecía un acto natural de caridad cristiana. Samuel fue bautizado en la iglesia presbiteriana de Pine Ridge 2 semanas después de su llegada, con el reverendo Matthews declarando que Dios claramente había destinado al niño a ser criado en un hogar cristiano. Pero los verdaderos orígenes de Samuel dejaron su marca en él de maneras que no se harían evidentes hasta años después. El trauma de perder a su familia biológica, combinado con lo que había presenciado durante esas terribles horas en el sótano de raíces, había creado profundas cicatrices psicológicas que se manifestaban de maneras inusuales. Sufría pesadillas que lo hacían gritar en un idioma que Margaret no reconocía, y a menudo parecía escuchar sonidos que nadie más podía oír.
Samuel creció como un niño serio, de cabello oscuro y ojos verde pálido inusualmente claros que parecían absorber todo lo que lo rodeaba. Era pequeño para su edad, pero poseía una habilidad extraordinaria para percibir cambios en el clima, advirtiendo a menudo a sus padres adoptivos de tormentas que se acercaban horas antes de que aparecieran las nubes. Los otros niños lo encontraban extraño, pero no hostil, y tenía un don particular para encontrar objetos perdidos, habilidad que lo hizo popular entre los adultos del pueblo. La señora Henderson solía bromear diciendo que Samuel había sido bendecido con visión espiritual, aunque nunca imaginó cuán literalmente proféticas serían esas palabras. A medida que Samuel crecía, sus habilidades inusuales se hacían más pronunciadas. Podía predecir cuáles de las pacientes embarazadas de Margaret tendrían partos difíciles, y sus advertencias le permitían preparar las yerbas y el equipo necesarios para los nacimientos complicados. Parecía saber instintivamente qué animales salvajes eran peligrosos y cuáles eran seguros de acercarse, un conocimiento que lo mantenía a salvo durante sus exploraciones solitarias por los bosques de montaña. Lo más notable era que podía percibir cuando alguien en la comunidad estaba gravemente enfermo, apareciendo a menudo en su puerta con el bolso de medicinas de Margaret antes de que ella fuera llamada. Estas habilidades le otorgaron a Samuel la reputación de niño especial, pero también crearon cierta distancia entre él y los otros niños de Pine Ridge. Los padres apreciaban su ayuda, pero a veces se sentían inquietos por su intensa mirada y su tendencia a saber cosas que no debería. Samuel parecía consciente de esta distancia y se volvió cada vez más reservado a medida que crecía, pasando más tiempo solo en los bosques alrededor de Pine Ridge, donde se sentía más cómodo. El invierno de 1867 había sido particularmente duro, con nieve cayendo casi sin cesar desde noviembre. La comunidad había estado aislada de Silver Creek por más de 2 meses, dependiendo de provisiones almacenadas y de ocasionales expediciones de caza exitosas. Fue durante este periodo de aislamiento y dificultades que las extrañas tensiones en el pasado de Samuel finalmente saldrían a la luz de una manera que cambiaría todo. El 18 de febrero de 1867 amaneció claro y con un frío intenso, con temperaturas muy por debajo de cero y un viento que cortaba incluso la lana más gruesa como una cuchilla. La noche anterior había traído uno de esos silencios profundos que solo ocurren en pleno invierno a gran altitud, cuando el frío es tan intenso que incluso los sonidos nocturnos habituales del bosque quedan amortiguados y sometidos. Thomas Henderson había notado la inquietud de Samuel durante la noche anterior. El niño caminaba de un lado a otro en su pequeña cabaña, mirando el cielo lleno de estrellas con una intensidad que recordó a Margaret sus peores pesadillas de la infancia temprana. El servicio del domingo por la mañana en la iglesia presbiteriana de Pine Ridge había reunido a casi toda la comunidad, como siempre ocurría durante los duros meses de invierno, cuando el calor colectivo y la fe compartida ofrecían consuelo frente a la implacable hostilidad de las montañas. La pequeña iglesia estaba abarrotada más allá de su capacidad normal, con 47 adultos y 16 niños apretujados en bancos diseñados para una congregación más pequeña. El aire dentro estaba cargado con el olor de la ropa de lana, el humo de madera de la estufa de vientre de hierro y el aroma persistente de la resina de pino que Thomas Henderson había usado para sellar las ventanas contra las corrientes de invierno. El reverendo Matthews estaba predicando sobre las pruebas de Job, trazando paralelos entre los sufrimientos del patriarca bíblico y las dificultades que enfrentaba su propia comunidad montañosa. Su voz llevaba la autoridad de un hombre que había guiado a su rebaño a través de auténticas adversidades. Y sus palabras resonaban en personas que comprendían íntimamente los desafíos de mantener la fe ante el aislamiento, el peligro y la privación material. La congregación escuchaba con la atención concentrada de personas para quienes tales sermones no eran meros ejercicios teológicos, sino guía práctica para la supervivencia diaria. Samuel Henderson se sentó en el tercer banco junto a sus padres adoptivos, con sus ojos verde pálido fijos en el reverendo Matthews, con una intensidad que varios observadores recordarían más tarde como inusual incluso para él. Margaret había notado esa mañana que Samuel parecía diferente, más alerta y concentrado de lo normal, pero también de alguna manera distante, como si parte de su atención estuviera dirigida a algo que solo él podía percibir. Ella había atribuido su extraño estado de ánimo a la noche inquieta que había pasado. Pero a medida que avanzaba el servicio, comenzó a percibir que algo más significativo estaba sucediendo. Fue durante la discusión del reverendo Matthews sobre la fe de Job ante el sufrimiento inexplicable que Samuel de repente se puso de pie, un movimiento tan brusco e inesperado que el banco de madera crujió ruidosamente en la iglesia, hasta entonces silenciosa. Pero estos no eran los movimientos confundidos de un niño interrumpiendo un servicio.
Samuel se levantó con una extraña dignidad y autoridad que parecía transformarlo ante los ojos de la congregación. La tierra tiembla bajo Silver Creek, dijo Samuel con una voz que parecía portar una autoridad de otro mundo. Sus ojos verde pálido miraban fijamente hacia adelante, como si atravesaran las paredes de la iglesia hacia alguna visión distante. Las palabras salieron claras y precisas, cada sílaba articulada con una gravedad que ningún niño de 9 años debería poseer. El número 17 será salvado por la advertencia del cuervo. Cuando el sol alcance su punto más alto en el tercer día, entonces la montaña engullirá a los codiciosos, y la plata correrá roja con sangre. La congregación cayó en un silencio profundo, un silencio que parecía tener peso y sustancia, roto solo por el crepitar de la madera en la estufa y el aullido lejano del viento a través de los pinos afuera. Cada persona en esa iglesia recordaría más tarde la cualidad exacta de la voz de Samuel durante esos momentos, como parecía llevar armónicos que resonaban en sus pechos, como captaba la atención de una manera que eludía el pensamiento consciente y hablaba directamente a una parte más profunda de sus mentes. Samuel continuó, su voz adoptando una extraña cadencia que parecía mezclar inglés con sonidos que recordaban a algunos de los colonos más antiguos las lenguas nativas que habían escuchado de los comerciantes Ute en años pasados. Cocoapeshi Kina Machetube. Los antiguos espíritus recuerdan los lugares sagrados donde se derramó sangre. 17 almas caminando en la oscuridad, pero el cuervo trae luz a los lugares sombríos donde los hombres de plata cavan sus tumbas. Margaret Henderson extendió la mano instintivamente hacia su hijo, su preocupación maternal superando su asombro por su presencia transformada, pero Samuel se apartó de su toque como si no pudiera verla, manteniendo sus ojos fijos hacia el frente de la iglesia. Su cuerpo había adquirido una rigidez casi catatónica, y su respiración se volvió lenta y profunda, como si estuviera en un estado de trance. La voz del niño bajó a un susurro que, de algún modo, se escuchaba en cada rincón de la iglesia, cada palabra flotando en el aire con claridad sobrenatural. Díganselo. Díganles a los hombres de los lugares profundos. Cuando el sol se detenga en el cielo el miércoles, que ningún hombre vaya bajo la tierra. La montaña tiene hambre y recuerda la sangre que se derramó en el lugar sagrado. Se alimentará de los hijos de aquellos que perturbaron a los espíritus dormidos. Luego Samuel pronunció palabras que serían recordadas y debatidas por generaciones. Bebeatiskai. Los espíritus de la montaña hablan a través del niño que nació en la sombra y fue criado en la luz. Pero el don tiene un precio. Cada visión arranca un pedazo del alma del vidente, y la montaña tiene hambre de más. Tengan cuidado, porque lo que se tomó del lugar sagrado será reclamado, y la deuda se pagará con plata y hueso. Tan repentinamente como había comenzado, el episodio terminó. Samuel parpadeó varias veces, miró a su alrededor con genuina confusión ante todos los rostros que lo observaban y le preguntó a su madre con su voz normal de niño de 9 años por qué todos lo miraban tan extrañamente. No recordaba lo que acababa de ocurrir. Su preocupación inmediata era si había hecho algo mal que hubiera molestado a la congregación. La reacción fue inmediata y poderosamente dividida. El anciano Marcus Blackwood, un hombre severo de 60 años que se había autoproclamado guardián moral de la comunidad, se levantó y señaló con un dedo acusador a Samuel. Ese niño habla con la lengua de los paganos, declaró, su voz temblando de miedo o ira. Ningún niño cristiano conoce tales palabras a menos que haya sido corrompido por influencias salvajes. Debemos expulsar este mal antes de que se propague a nuestros propios hijos. Pero Sarah Denton, cuyo hermano trabajaba en las minas de Silver Creek, sintió un escalofrío de reconocimiento ante las palabras de Samuel. Había escuchado a su hermano describir las peligrosas condiciones en las minas, la constante amenaza de derrumbes y explosiones que convertían cada turno en un juego con la muerte. La advertencia de Samuel sobre el miércoles coincidía con el día en que las minas siempre reanudaban sus operaciones completas tras la inspección mensual de seguridad. Si había siquiera una posibilidad de que las palabras del niño tuvieran verdad, el reverendo Matthews, sacudido hasta lo más profundo por lo que había presenciado, trató de mantener el orden mientras lidiaba con preguntas teológicas que no tenían respuestas fáciles. ¿Era esta una revelación divina hablando a través de un niño inocente? ¿O era algo más oscuro y peligroso? El uso de lo que parecían palabras de nativos americanos por parte del niño lo inquietaba profundamente, especialmente dado los persistentes rumores sobre los verdaderos orígenes de Samuel que habían circulado silenciosamente por la comunidad durante años. El viejo Jim Strauss, que había pasado 40 años en campamentos mineros en todo el territorio de Colorado, sintió un tipo diferente de reconocimiento despertando en su memoria.
Algunas de las palabras que Samuel había usado sonaban familiares, fragmentos de la lengua ute que había aprendido en sus primeros días en el territorio. El niño había hablado del lugar sagrado donde se derramó sangre, y Bishim conocía tales lugares, sitios donde los conflictos entre mineros y nativos americanos habían dejado cicatrices duraderas en el paisaje, según las creencias ute, también en el plano espiritual. El doctor Ezra Kesher, un médico itinerante que había llegado a Pinerish el día anterior para tratar un brote de fiebre invernal, observó los acontecimientos con el ojo entrenado de un hombre que había visto diversas formas de alteración mental. Pero el episodio de Samuel no encajaba en ninguno de los patrones que él reconocía por su formación médica. El discurso del niño había sido demasiado coherente y con propósito para un trastorno convulsivo, demasiado específico para la histeria, y demasiado controlado para el tipo de manía religiosa que a veces afectaba a las comunidades fronterizas. La congregación se dispersó lentamente después de que el reverendo Matthews ofreciera una oración final pidiendo guía divina para comprender lo que habían presenciado. Pero las conversaciones continuaron hasta entrada la noche, con vecinos visitando las cabañas de los demás para discutir las implicaciones de la profecía de Samuel. Algunos la veían como una advertencia divina que debía ser atendida a toda costa. Otros la consideraban evidencia de influencia demoníaca que amenazaba la seguridad espiritual de toda la comunidad. Otros buscaban explicaciones racionales, tal vez el niño había escuchado conversaciones de adultos sobre los peligros mineros y su imaginación había transformado ese conocimiento en profecía. Thomas Henderson, avergonzado y profundamente preocupado por la reputación de su familia en la comunidad, llevó a Samuel a casa inmediatamente después del servicio. El resto del domingo transcurrió entre intensas discusiones entre los vecinos, con opiniones que iban desde pedir la inmediata remoción del niño de la comunidad hasta organizar vigilias de oración para su protección espiritual. Los residentes más prácticos desestimaron el incidente como la imaginación de un niño, influenciada por demasiadas historias bíblicas y leyendas fronterizas. Pero 3 personas en esa iglesia sabían que las palabras de Samuel tenían un peso más allá de la fantasía infantil. Jacob Miller, que dirigía la tienda general y mantenía contacto con Silver Creek a través de expediciones comerciales ocasionales, recordó que ese miércoles sería el 21 de febrero, el día en que la mina de Silver Creek normalmente reanudaba operaciones tras su inspección mensual de seguridad. Sarah Denton esperaba que su hermano William visitara Pinerish ese mismo miércoles, trayendo suministros y noticias del pueblo minero. Y William Strauss reconoció en las palabras de Samuel el tipo de advertencias geológicas que los veteranos habían aprendido a respetar, incluso cuando provenían de fuentes inesperadas. Estos 3 individuos tomaron una decisión que los perseguiría por el resto de sus vidas. Eligieron esperar y ver si las palabras del niño se demostrarían proféticas, tratando la visión de Samuel como una prueba de fe en lugar de una advertencia que debía cumplirse de inmediato. Ninguno de ellos envió palabra a Silver Creek sobre la extraña profecía. Querían ver si Dios realmente hablaría a través de un niño o si el incidente no era más que una imaginación exagerada combinada con conocimientos adultos absorbidos inconscientemente. Los 3 días que siguieron a la perturbadora profecía de Samuel pasaron con la agonizante lentitud que hace que los minutos se sientan como horas y las horas, como días. El niño parecía completamente normal durante este periodo, jugando con los otros niños cuando el clima lo permitía y ayudando a su madre adoptiva con las tareas del hogar. No mostraba señales de recordar su episodio en la iglesia. Y cuando sus padres lo cuestionaban suavemente al respecto, los miraba con genuina confusión, imposible de fingir. Margaret Henderson se encontró observando a Samuel constantemente durante esos días, buscando cualquier señal de que otro episodio pudiera ocurrir. Notaba pequeñas cosas que quizás solo una madre percibiría, como a veces se detenía en medio del juego para mirar hacia el sur, donde Silver Creek yacía escondida más allá de las crestas montañosas, como parecía inusualmente sensible a los sonidos, preguntándole a menudo si ella había oído algo cuando no escuchaba nada. Lo más inquietante de todo era su creciente inquietud a medida que se acercaba el miércoles, una energía nerviosa que le recordaba cómo se comportan los animales antes de tormentas severas. Sin embargo, los adultos de Pinerish estaban lejos de la normalidad durante este periodo de espera. La comunidad se había fracturado, revelando tensiones profundas sobre la fe, la razón y la respuesta adecuada a lo inexplicable. La facción más vocal, liderada por el anciano Marcus Blackwood, se convenció de que Samuel representaba una amenaza espiritual para la comunidad. Señalaban sus orígenes misteriosos, sus extrañas habilidades y ahora su uso de lo que creían un lenguaje pagano como evidencia de que había sido corrompido por influencias oscuras.
Blackwood pasaba horas cada día visitando diferentes familias, buscando apoyo para su creencia de que Samuel debía ser removido de Pine Ridge por la seguridad de los otros niños. Citaba pasajes bíblicos sobre falsos profetas y los peligros de permitir que el mal echara raíces en una comunidad cristiana. Sus argumentos eran especialmente persuasivos para los padres que habían notado la fascinación de sus propios hijos por las inusuales habilidades de Samuel y se preocupaban por la influencia que podría tener en su desarrollo espiritual. Un grupo más pequeño pero igualmente apasionado, liderado por varias mujeres del pueblo, incluyendo a Sarah Denton y Martha Caldwell, veía a Samuel como un vaso para la revelación divina. Formaron círculos de oración que se reunían en secreto, pidiendo a Dios que protegiera al niño y ayudara a la comunidad a comprender el significado de su profecía. Estas mujeres habían sido las más afectadas por la evidente angustia de Samuel durante su episodio, viendo en él no una amenaza, sino un niño que necesitaba su protección y apoyo. Martha Caldwell, cuyo propio hijo había muerto en un accidente minero 3 años antes, fue particularmente vocal en la defensa de Samuel. Argumentaba que Dios a menudo hablaba a través de los niños y la inocencia, citando numerosos ejemplos bíblicos. Su defensa apasionada del niño estaba motivada en parte por su propio dolor y su desesperada esperanza de que la intervención divina pudiera evitar que otras familias sufrieran la pérdida que ella había experimentado. La mayoría de los habitantes del pueblo se encontraban atrapados entre estos extremos, inseguros sobre qué creer, pero reacios a descartar completamente el incidente. El aislamiento de su comunidad montañosa los había hecho extremadamente conscientes de su dependencia mutua y de fuerzas fuera de su control. En un entorno así, la posibilidad de una profecía parecía menos absurda que en un contexto moderno más conectado. El Dr. R. Kesher, el médico itinerante, había extendido su estancia en Pine Ridge, en parte por curiosidad médica sobre la condición de Samuel y en parte porque el clima invernal hacía que viajar fuera peligroso. Pasó mucho tiempo observando al niño, buscando signos de epilepsia, histeria u otras condiciones que pudieran explicar su inusual episodio. Pero Samuel parecía estar en perfecta salud, sin mostrar ninguno de los signos reveladores de trastorno neurológico que Kesher había aprendido a reconocer durante su formación médica. Las observaciones de Kesher revelaron algunos detalles interesantes sobre el trasfondo de Samuel. El niño mostraba un conocimiento inusual de plantas medicinales y remedios naturales, ayudando a menudo a su madre adoptiva a preparar tratamientos para vecinos enfermos. Poseía una capacidad extraordinaria para predecir cambios en el clima, advirtiendo a menudo sobre tormentas horas antes de que llegaran. Más intrigante aún, parecía tener un entendimiento instintivo de la naturaleza humana, sabiendo con frecuencia cuando los adultos estaban molestos o preocupados, incluso cuando intentaban ocultar sus emociones. El reverendo Matthews pasó esos 3 días en intensa oración y contemplación, estudiando su Biblia en busca de guías sobre cómo manejar lo que podría ser una revelación divina o un engaño demoníaco. Visitaba a la familia Henderson cada día, observando cuidadosamente a Samuel en busca de cualquier signo de perturbación espiritual o comportamiento inusual. Durante estas visitas, el niño parecía completamente ordinario, quizás más callado de lo habitual, como si percibiera la tensión a su alrededor, pero sin mostrar rastro de la presencia de otro mundo que se había manifestado en la iglesia. La formación teológica del reverendo no lo había preparado para una situación como esta. La doctrina presbiteriana enfatizaba la importancia de la escritura y la razón en asuntos espirituales, pero también reconocía que Dios podía actuar de maneras misteriosas. Matthews se encontraba dividido entre su escepticismo intelectual y su creciente sensación de que algo genuinamente sobrenatural podría estar ocurriendo en su comunidad. Mientras tanto, Thomas Henderson había comenzado su propia investigación silenciosa sobre la profecía de Samuel y sus posibles significados. Era un hombre práctico que prefería los hechos a la especulación, y decidió aprender más sobre las circunstancias del descubrimiento de Samuel y la historia del área donde se había encontrado al niño. Esta investigación resultaría mucho más reveladora de lo que esperaba. A través de interrogatorios cuidadosos a residentes mayores y comerciantes que conocían la zona antes del establecimiento de Pine Ridge, Thomas comenzó a reconstruir un panorama más completo del sitio donde se había descubierto a Samuel. El lugar era conocido por las bandas Ute locales como un sitio sagrado donde sus chamanes acudían a buscar visiones y comunicarse con los espíritus ancestrales. El pequeño grupo familiar que había sido asesinado allí no eran viajeros aleatorios, sino guardianes del sitio, personas encargadas de mantener su significado espiritual. El ataque que destruyó a la familia biológica de Samuel había sido llevado a cabo por un grupo de buscadores de oro o plata que creían que los nativos americanos escondían tesoros en la zona. Los rumores locales sugerían que estos hombres habían torturado a sus víctimas,
tratando de forzarlas a revelar la ubicación de un tesoro imaginario. Al no encontrar nada, mataron a todos y quemaron el campamento para cubrir sus huellas. Solo Samuel sobrevivió, escondido en la bodega por alguien que dio su vida para protegerlo. Esta información arrojó la profecía de Samuel bajo una luz diferente y más inquietante. Las advertencias del niño sobre Silver Creek podrían no ser sobrenaturales en absoluto, sino algún tipo de memoria heredada o conocimiento inconsciente transmitido por su familia biológica. Thomas había escuchado historias sobre cómo a los niños nativos americanos se les enseñaba desde la infancia a leer las señales del mundo natural, a comprender el lenguaje de los animales y los estados de ánimo de la tierra misma. Pero la creciente explicación racional de Thomas sobre el comportamiento de su hijo resultaría insuficiente cuando aprendió más sobre el sitio específico donde se había encontrado a Samuel. La ubicación no era cualquier lugar sagrado, sino un sitio específicamente asociado con la profecía y la búsqueda de visiones. Según la tradición Ute, los niños nacidos en esos lugares a menudo poseían habilidades inusuales, dones que les permitían ver más allá de los límites normales del tiempo y el espacio. Más inquietante aún fue lo que Thomas aprendió sobre el momento del ataque que dejó huérfano a Samuel. Había ocurrido a finales de la primavera de 1858, justo cuando se estaban estableciendo varios reclamos mineros en el área de Silver Creek. Los buscadores que habían matado a la familia de Samuel trabajaban para inversionistas que más tarde se convertirían en los dueños de la mina de Silver Creek. La conexión entre el pasado traumático de Samuel y su profecía sobre un desastre minero parecía demasiado específica para ser una mera coincidencia. A medida que se acercaba la mañana del miércoles, Thomas se encontraba ante una decisión imposible. Debería confiar en el don sobrenatural de su hijo y enviar una advertencia a Silver Creek, arriesgándose al ridículo y a posibles acusaciones de fraude. O debería permanecer en silencio y esperar que las palabras del niño no fueran más que el producto de una imaginación desbordada combinada con conocimientos inconscientemente absorbidos sobre los peligros de la minería. La decisión finalmente sería arrancada de sus manos por eventos que ninguno de ellos podría haber previsto. Miércoles, 21 de febrero de 1867. Amaneció con ese tipo de claridad prístina de montaña que hacía que los picos lejanos parecieran lo suficientemente cercanos como para tocarlos, y cada sonido se propagara durante millas por el aire fino. El sol ascendía constantemente por un cielo despejado, creando exactamente la clase de quietud perfecta que Samuel había descrito cuando habló del sol detenido en el cielo. A medida que avanzaba la mañana, varios residentes de Pine Ridge se encontraron revisando obsesivamente sus relojes de bolsillo, calculando cuándo el sol alcanzaría su punto más alto y preguntándose si estaban a punto de presenciar el cumplimiento de la imposible profecía de un niño de 9 años. Jacob Miller había pasado la noche más inquieta de su vida, dividido entre su naturaleza práctica y la creciente convicción de que la advertencia de Samuel debía tomarse en serio. El comerciante había construido su reputación sobre juicios cuidadosos y respuestas mesuradas ante crisis. Pero algo en la profecía del niño había sacudido su confianza habitual. Se encontró de pie en su tienda al amanecer, mirando hacia el sendero de la montaña que conducía a Silver Creek, luchando con una decisión que parecía no tener una respuesta claramente correcta. Las preocupaciones prácticas de Miller eran numerosas y válidas. El viaje de 20 millas a Silver Creek era peligroso, incluso con buen clima, requiriendo atravesar pasos montañosos estrechos, donde un solo error podría enviar al caballo y al jinete precipitándose por barrancos de cientos de pies de profundidad. Las recientes nevadas abundantes habían hecho el camino aún más traicionero, y Miller sabía que intentar el viaje solo sería imprudente. Pero enviar a otra persona para entregar una advertencia basada en la visión de un niño parecía igualmente irresponsable, especialmente si esa persona resultaba herida o muerta en el intento. Más preocupantes aún eran las posibles consecuencias de interferir con las operaciones mineras de Silver Creek. La mina pertenecía a la Denver Silver Company, una poderosa organización con conexiones con el gobierno territorial y los intereses mineros federales. Las falsas advertencias sobre la seguridad de la mina podrían interpretarse como sabotaje o fraude, con sanciones legales que podrían destruir no solo a Miller, sino a toda la comunidad de Pine Ridge. Si la profecía de Samuel resultaba falsa, la reacción podría expulsarlos de su hogar montañoso para siempre. Pero Miller también recordaba sus propias experiencias en tierras mineras, los colapsos repentinos y explosiones que podían matar a decenas de hombres en segundos. Había perdido amigos en tales desastres y había aprendido a respetar cualquier advertencia, sin importar cuán improbable fuera su fuente. A medida que el sol de la mañana ascendía más alto,
su sentido de responsabilidad por las vidas que podrían perderse comenzó a superar sus preocupaciones sobre los riesgos de actuar. Sarah Denton enfrentaba un dilema aún más personal. Su hermano William trabajaba como capataz de turno en la mina de Silver Creek, y ella sabía que estaría bajo tierra ese miércoles, liderando al primer equipo completo de regreso a las profundidades después de su inspección mensual de seguridad. Había escrito cartas a su hermano en 4 ocasiones diferentes, tratando de encontrar palabras que lo advirtieran sin hacerla parecer una mujer enloquecida por el aislamiento fronterizo y la histeria religiosa. Cada intento había terminado en frustración. ¿Cómo podía explicar que un niño de 9 años había profetizado un desastre durante un servicio religioso? ¿Cómo describir el uso por parte de Samuel de palabras que sonaban como lenguas nativas sin levantar preguntas sobre sus orígenes que pudieran poner en peligro a la familia Henderson? ¿Y cómo pedirle a su hermano que arriesgara su trabajo y reputación deteniendo las operaciones mineras basándose en las visiones de un niño que nunca había conocido? La lucha interna de Sarah se complicaba por su creciente creencia en el don de Samuel. Había observado al niño durante años, notando su capacidad extraordinaria para predecir cambios climáticos y percibir cuando personas de la comunidad estaban enfermas o en apuros. Lo había visto encontrar objetos perdidos en lugares donde nadie más había pensado buscarlos. Y había sido testigo de su comprensión casi sobrenatural del comportamiento animal y de los fenómenos naturales. Si Samuel realmente poseía algún tipo de habilidad profética, entonces la vida de su hermano podría depender de si ella encontraba el valor de actuar según esa creencia. Sin embargo, el viejo B. Jim Strauss ya había tomado su decisión. El prospector de 73 años había sobrevivido a derrumbes en Pensilvania, Colorado y Nevada confiando en sus instintos sobre los peligros subterráneos, incluso cuando esos instintos parecían contradecir la lógica práctica. Algo en la profecía de Samuel había resonado con sus décadas de experiencia minera, activando señales de advertencia que había aprendido a nunca ignorar. B. Jim había pasado la noche preparándose para lo que sabía sería el viaje más peligroso de su vida. Su artritis hacía doloroso montar a caballo, y sus ojos envejecidos dificultaban navegar por senderos de montaña traicioneros, incluso en buenas condiciones. Pero había cargado sus alforjas con suministros de emergencia y escrito cartas para entregar a sus familiares en caso de no regresar. Al amanecer, estaba listo para intentar lo que Miller y Sarah Denton solo habían considerado, una carrera desesperada hacia Silver Creek para entregar una advertencia que podría salvar vidas o marcarlo como un loco peligroso. El viejo prospector partió de Pine Ridge justo cuando el sol despejaba los picos orientales, montando su resistente caballo de montaña por el estrecho sendero que serpenteaba entre bosques de pinos y atravesaba pasos precipitados. El camino era traicionero incluso en las mejores condiciones, requiriendo atención constante para evitar rocas sueltas, parches de hielo ocultos y secciones donde las tormentas de invierno habían arrastrado por completo partes del sendero. William sabía que corría contra el tiempo de más de una manera. No solo debía llegar a Silver Creek antes del desastre previsto por Samuel al mediodía, sino también llegar lo suficientemente temprano para convencer a los supervisores de la mina de que tomaran en serio su advertencia. El viaje normalmente tomaba 6 horas con buen clima, pero las recientes nevadas y las limitaciones físicas de B. Jim hacían que el trayecto fuera aún más desafiante. Su caballo, una yegua confiable llamada Constance, que lo había llevado a través de muchas situaciones peligrosas, parecía percibir la urgencia de la misión y avanzaba con cuidado pero firme por el sendero traicionero. Mientras tanto, de regreso en Pine Ridge, Samuel Henderson experimentaba algo que más tarde se describiría en revistas médicas como ansiedad postepisódica. Aunque no tenía recuerdo consciente de su profecía, su cuerpo parecía recordar el estrés y el trauma del evento, estaba inquieto e irritable, incapaz de concentrarse en sus actividades habituales y preguntando repetidamente a su madre la hora. Margaret Henderson se encontraba dividida entre consolar a su hijo y luchar contra su propio creciente temor sobre lo que el día podría traer. El comportamiento de Samuel durante esas horas de la mañana fue observado por varios vecinos, quienes más tarde proporcionarían relatos detallados a los investigadores. La señora Agnes Caldwell notó que el niño parecía escuchar sonidos que nadie más podía oír, a menudo deteniéndose en sus actividades para girar la cabeza hacia el sur, donde Silver Creek yacía oculto más allá de las crestas montañosas. El doctor Kesher observó que las pupilas de Samuel estaban dilatadas y su pulso elevado, síntomas que podrían indicar enfermedad o estrés extremo. Lo más inquietante de todo fue la creciente verbalización de la ansiedad de Samuel. Aunque no recordaba su profecía, comenzó a hablar sobre los hombres en los lugares profundos y a expresar preocupación por personas que decía ver en su mente. Están yendo demasiado profundo,
le dijo a su madre durante las últimas horas de la mañana. La montaña no los quiere allí. Algo malo espera en los lugares profundos. Margaret Henderson trató de calmar a su hijo con tareas domésticas y rutinas familiares, pero Samuel parecía incapaz de concentrarse en otra cosa que no fueran sus misteriosas preocupaciones sobre personas desconocidas en lugares subterráneos. Su angustia era tan evidente que varios vecinos se detuvieron en la cabaña de los Henderson para ver cómo estaba la familia, creando una reunión improvisada de adultos preocupados, tratando de consolar a un niño cuyos miedos no podían comprender ni abordar. El resto de la comunidad de Pinnerich continuaba con sus actividades diarias con normalidad forzada, pero un subcorriente de tensión recorría cada conversación e interacción. Los niños eran mantenidos más cerca de casa de lo habitual, como si sus padres temieran que lo que había afectado a Samuel pudiera ser contagioso. Los hombres revisaban sus herramientas y suministros con más cuidado del necesario, como preparándose para una emergencia indefinida. Las mujeres se reunían en pequeños grupos, ostensiblemente para acolchar o cocinar, pero en realidad para compartir sus miedos y especulaciones sobre lo que el día podría traer. El doctor Kesher pasó la mañana haciendo observaciones detalladas sobre el estado colectivo de la mente de la comunidad, notando cómo un solo evento inexplicable había creado efectos en cadena en el tejido social de Pinnerich. Su formación médica le había enseñado sobre la histeria masiva y los delirios colectivos. Pero lo que observó en Pinnerich no encajaba con esos patrones. Más que alimentarse del miedo mutuo, los miembros de la comunidad parecían luchar individualmente con preguntas sobre la fe, la razón y la naturaleza de la realidad misma. A medida que el sol subía hacia su cenit, incluso los residentes más escépticos se encontraban mirando frecuentemente hacia el sur y escuchando sonidos que pudieran traer noticias desde Silver Creek. Las actividades normales del asentamiento, niños jugando, hachas cortando leña, el martillo del herrero golpeando el metal caliente, parecían apagadas y lejanas. Un extraño silencio se había asentado sobre Pinnerich, como si toda la comunidad contuviera la respiración esperando algo que ninguno podía definir claramente. A exactamente 23 minutos pasados del mediodía, según el reloj de bolsillo cuidadosamente calibrado de Thomas Henderson, la tierra se movió. No fue un terremoto tradicional. Los residentes de Pinnerich habían experimentado esos antes, y conocían el movimiento ondulante característico de la actividad sísmica real. Esto era diferente. Un sacudón súbito y agudo que parecía provenir de las profundidades, seguido de un retumbo bajo que resonó por las montañas durante casi 30 segundos. Las ventanas vibraron en sus marcos, los platos cayeron de las estanterías y varias personas fueron derribadas, pero no se produjo daño estructural significativo en Pinnerich. El sonido, sin embargo, era inconfundible para cualquiera que hubiera pasado tiempo en tierras mineras. Era el sonido de una montaña colapsando sobre sí misma, de millones de toneladas de roca y tierra desplazándose repentinamente en espacios que habían sido excavados por manos humanas. Era el sonido de un derrumbe de mina, y había venido desde la dirección de Silver Creek. Samuel Henderson, que había estado paseando inquieto alrededor de la cabaña de su familia toda la mañana, se detuvo de repente y permaneció inmóvil durante casi un minuto. Luego, con una voz que era suya, pero que llevaba un eco de la autoridad que lo había poseído 3 días antes, dijo: El cuervo los llevó hacia la luz. Pero 23 duermen ahora en el vientre de la montaña, y sus sueños de plata se han convertido en piedra. Esta vez Samuel conservó algo de memoria de sus palabras, aunque no podía explicar por qué las había pronunciado ni qué significaban. Los números específicos, 17 y 23, resultarían exactos hasta la última persona. Pero nadie en Pinnerich lo sabría durante varias horas agonizantes. Las horas siguientes al derrumbe distante estuvieron llenas de una terrible mezcla de vindicación y horror que dejó a la comunidad de Pinnerich tambaleándose. La profecía de Samuel se había demostrado precisa de la manera más dramática posible. Pero las implicaciones de esa exactitud eran demasiado abrumadoras para que la mayoría de las personas las procesara racionalmente. Si el niño realmente había previsto el desastre, ¿cuántas vidas podrían haberse salvado si hubieran actuado más decididamente sobre su advertencia? Y si poseía tales habilidades, ¿qué significaba eso para su comprensión de la fe, la ciencia y la naturaleza de la conciencia humana? Las primeras noticias concretas no vinieron de Silver Creek, sino de una fuente inesperada. Alrededor de las 4 de la tarde, un jinete solitario apareció en el sendero de montaña que conducía a Pinnerich, moviéndose a una velocidad que sugería noticias urgentes o peligro mortal. El jinete resultó ser el subcomisario Franklin Curtis, de la capital territorial,
quien había estado viajando para investigar informes de ocupación de terrenos en el área de Silver Creek cuando ocurrió el derrumbe de la mina. Curtis trajo noticias que confirmaron los peores temores de todos. La mina de Silver Creek había sufrido un colapso catastrófico que atrapó a decenas de trabajadores bajo tierra. El pozo principal y dos túneles secundarios se habían derrumbado completamente, enterrando las operaciones centrales de la mina bajo miles de toneladas de roca y escombros. Los esfuerzos de rescate estaban en marcha, pero la magnitud del daño hacía poco probable la recuperación de sobrevivientes. Más importante para Pine Ridge, Curtis informó que un viejo prospector llamado William Strauss había llegado a Silver Creek justo antes del colapso con una advertencia sobre el peligro potencial. Strauss había convencido a los supervisores de la mina de evacuar a 17 trabajadores de las secciones más peligrosas de la mina, y estos hombres habían estado a salvo en la superficie cuando ocurrió el desastre. Sin embargo, otros 23 trabajadores habían estado demasiado profundos en los túneles para ser alcanzados a tiempo, y se les presumía muertos. Las noticias del subcomisario golpearon a la comunidad de Pine Ridge como un golpe físico. La profecía de Samuel había sido exacta hasta los números exactos de sobrevivientes y víctimas, una precisión que parecía imposible de lograr solo mediante conjeturas o sensibilidad ambiental. El niño no solo había predicho el momento y la naturaleza del desastre, sino que de alguna manera había conocido el costo humano exacto que éste acarrearía. Curtis había llegado a Pine Ridge específicamente para interrogar a Jim Strauss sobre su advertencia y su origen, habiendo aprendido por los residentes de Silver Creek que el viejo prospector había llegado desde el asentamiento montañoso con conocimiento anticipado del colapso. La investigación del subcomisario sería la primera de muchas indagaciones oficiales sobre lo que se conoció como el caso de profecía de Pine Ridge. Jim Strauss mismo no había regresado al caer la noche, y su ausencia creó otra capa de ansiedad para la ya conmocionada comunidad. El subcomisario Curtis informó que el anciano había resultado herido en el derrumbe, no de gravedad, pero lo suficiente para requerir atención médica y evitar que emprendiera de inmediato el peligroso viaje de regreso. El subcomisario prometió enviar noticias sobre el estado de William lo antes posible, pero la comunicación entre Silver Creek y Pine Ridge era difícil incluso en las mejores circunstancias. Las implicaciones del heroico viaje de William comenzaron a asimilarse a medida que la comunidad procesaba los eventos del día. El viejo prospector había arriesgado su vida para entregar una advertencia basada únicamente en la visión de un niño de 9 años, y esa decisión había salvado 17 vidas. Sin la profecía de Samuel y el coraje de Jim para actuar, la cifra de muertos en el colapso de la mina habría sido 40 en lugar de 23. La precisión matemática de la predicción de Samuel lo había transformado de un niño posiblemente perturbado a algo cercano a un verdadero profeta. Pero la confirmación de sus habilidades también trajo nuevos miedos y preguntas que la comunidad no estaba preparada para manejar. Si el niño podía prever desastres mineros, ¿qué otras tragedias podría predecir? Y, quizás más preocupante, ¿qué pasaría si sus visiones mostraran eventos que no se pudieran prevenir, solo presenciar? El peso de tal conocimiento parecía demasiado para un niño, y muchos residentes comenzaron a preocuparse por el costo psicológico que las habilidades proféticas podrían tener sobre Samuel mismo. El Dr. Kesher se encontraba en la posición sin precedentes de intentar dar explicaciones médicas a fenómenos que parecían trascender las capacidades humanas normales. Su examen de Samuel después del colapso mental reveló algunos detalles fisiológicos interesantes. El pulso y la presión arterial del niño habían vuelto a niveles normales después del colapso, como si alguna tensión interna se hubiera liberado. Sus pupilas ya no estaban dilatadas, y su anterior inquietud había sido reemplazada por un agotamiento profundo que sugería que su cuerpo había estado bajo un estrés severo durante los días previos. Más intrigante aún, Samuel parecía haber retenido más memoria de su segundo episodio profético que del primero. Podía recordar haber hablado sobre 17 y 23 personas, aunque no podía explicar por qué esos números parecían importantes ni cómo los había conocido. También recordaba sentirse aliviado después de que la tierra tembló, como si algún peso se hubiera levantado de sus hombros. La reacción de la comunidad a estos hechos fue compleja y a menudo contradictoria. Aquellos que inicialmente habían apoyado a Samuel vieron su fe en sus habilidades confirmada, pero también descubrieron que tener un profeta genuino entre ellos era más inquietante que reconfortante. El peso de la responsabilidad moral que conllevaba el acceso a conocimiento profético era algo para lo que ninguno de ellos se había preparado. El anciano Blackwood y su facción, que habían visto a Samuel como una amenaza espiritual, vieron su posición complicada por la innegable exactitud de su profecía.
No podían argumentar que el niño se había equivocado ni que su visión había sido producto de un delirio. Pero tampoco podían aceptar que Dios eligiera hablar a través de un niño de orígenes inciertos que usaba lo que ellos creían un lenguaje pagano. Su solución fue argumentar que las habilidades de Samuel provenían de fuentes oscuras y que la comunidad debería ser aún más vigilante para protegerse de su influencia. Las mujeres que habían formado círculos de oración para apoyar a Samuel se encontraron elevadas a un nuevo protagonismo como quienes habían identificado correctamente su don. Pero también descubrieron que tener razón sobre las habilidades de Samuel traía su propia carga de responsabilidad. Si realmente habían reconocido la revelación divina, ¿por qué no habían hecho más para asegurarse de que la advertencia llegara a Silver Creek más rápidamente? El conocimiento de que su vacilación podría haber costado vidas pesaba fuertemente en sus conciencias. El reverendo Matthews enfrentaba quizás el desafío más difícil de todos. Su formación teológica no proporcionaba una guía clara para lidiar con una profecía que parecía genuina pero que llegaba a través de canales que desafiaban la doctrina presbiteriana tradicional. El uso que el niño hacía de lo que parecían ser palabras de los nativos americanos durante sus visiones levantaba preguntas sobre el origen de sus habilidades que Matthews no estaba seguro de querer responder. ¿Era esta una revelación divina filtrada a través del inusual trasfondo del niño, o era algo completamente distinto? El reverendo pasaba largas horas en oración y estudio tratando de encontrar precedentes bíblicos para la situación de Samuel. Encontró numerosos ejemplos de Dios hablando a través de mensajeros inesperados. Pero también halló advertencias sobre falsos profetas y los peligros de aceptar afirmaciones sobrenaturales sin un discernimiento cuidadoso. La exactitud de la predicción de la mina de Samuel hacía imposible descartarla, pero aceptarla implicaba consecuencias que podrían remodelar la comprensión de toda la comunidad sobre la fe y la revelación. Thomas y Margaret Henderson se encontraban en el centro de atención de maneras que los hacían sentir profundamente incómodos. Los vecinos que antes habían tratado a Samuel como a cualquier otro niño ahora lo miraban con una mezcla de asombro y temor que claramente perturbaba al niño. Comenzaron a llegar visitantes de otros asentamientos, atraídos por los rumores del niño profeta y en busca de su propia guía sobrenatural, o simplemente para satisfacer su curiosidad sobre el caso inusual. Los Henderson también enfrentaban preguntas cada vez más persistentes sobre los orígenes y antecedentes de Samuel. El uso que el niño hacía de palabras nativas americanas durante sus episodios proféticos había reavivado viejos rumores y sospechas sobre las circunstancias de su adopción. Thomas se encontraba repetidamente interrogado sobre exactamente dónde y cómo había encontrado a Samuel, con algunos de los interrogadores claramente esperando descubrir evidencias de influencias sobrenaturales en el pasado del niño. Lo más preocupante de todo era la propia reacción de Samuel ante su recién adquirida notoriedad. El niño de 9 años parecía entender que algo fundamental había cambiado en la forma en que la gente lo veía, y no le gustaba esa transformación. Se volvió más reservado y ansioso, preguntando con frecuencia a sus padres adoptivos si había hecho algo malo para que la gente le tuviera miedo. El peso de las expectativas y temores de los adultos estaba claramente afectando a un niño que simplemente quería jugar con sus amigos y ayudar a su familia sin ser tratado como algo sobrenatural o peligroso. A medida que la noticia del profeta de Pine Ridge se difundía más allá de la región inmediata, la comunidad comenzó a recibir visitas de personas con diversas agendas. Algunos llegaban en busca de orientación profética para sus propios problemas. Otros llegaban para investigar posibles fraudes o engaños. Y otros más esperaban explotar las habilidades de Samuel con fines económicos o notoriedad pública. Cada nuevo visitante traía complicaciones adicionales y obligaba a los Henderson a ser cada vez más protectores de la privacidad y el bienestar de su hijo. La presión crecía hacia una crisis que pondría a prueba no solo las habilidades de Samuel, sino también la capacidad de la comunidad para manejar las consecuencias de albergar a un verdadero profeta. La respuesta llegó antes de lo que nadie esperaba, en forma de un visitante cuya llegada cambiaría todo una vez más. La crisis que definiría el legado de Samuel Henderson llegó el domingo 25 de febrero, exactamente una semana después de su profecía inicial, en la persona del Dr. Harrison Blake, un médico de Denver cuyo interés en los trastornos neurológicos había sido despertado por informes confusos sobre el niño profeta que circulaban en la comunidad médica de los territorios de Colorado. El Dr. Blake era un hombre de ciencia en el sentido más puro, alguien que creía que todo fenómeno, por muy aparentemente sobrenatural que fuera, podía explicarse mediante la observación cuidadosa y el análisis racional. Su llegada a Pine Ridge representaba una colisión entre fe y ciencia que no dejaría a nadie sin cambios.
El doctor Blake había viajado a Pine Ridge con un bolso lleno de instrumentos médicos primitivos y la cabeza llena de teorías sobre epilepsia, histeria y los efectos de la gran altitud en cerebros en desarrollo. Estaba particularmente interesado en casos donde comunidades religiosas habían atribuido poderes sobrenaturales a individuos que en realidad podrían estar sufriendo de condiciones neurológicas no diagnosticadas. Su investigación preliminar sobre el caso de Samuel lo había convencido de que se enfrentaba ya sea a un fraude deliberado o a un ejemplo interesante de cómo los trastornos cerebrales podrían manifestarse de maneras que parecieran proféticas a observadores poco experimentados. La llegada del doctor coincidió con el regreso de Jim Strauss, quien finalmente se había recuperado lo suficiente de sus heridas para emprender el viaje de regreso a Pine Ridge. El viejo prospector trajo consigo un relato de primera mano del colapso de la mina que proporcionaba nuevos detalles inquietantes sobre la exactitud de la profecía de Samuel. Según Jim, la predicción del niño había sido correcta, no solo en su momento y naturaleza general, sino en detalles específicos que parecían imposibles de conocer con antelación. Jim informó que la mención de Samuel de que el cuervo trae luz a los lugares oscuros había resultado literalmente precisa. Se había encontrado un cuervo muerto en la entrada del túnel más peligroso de la mina, una sección que no se había usado en meses, pero que estaba programada para reabrirse el día del colapso. La reapertura del túnel formaba parte de un plan de expansión que solo conocían los supervisores de la mina y algunos trabajadores senior. Información que nadie en Pine Ridge debería haber poseído. Aún más inquietante era la exactitud de la frase de Samuel sobre la plata corriendo roja con sangre. El derrumbe de la mina había roto un arroyo subterráneo que ahora fluía rojo con óxido de hierro a través de las ruinas, creando exactamente la imagen descrita en la profecía del niño. Will también confirmó que el uso de palabras Ute durante la visión de Samuel había sido auténtico, frases que significaban «la montaña recuerda» y «la muerte duerme en los lugares profundos», palabras que el viejo buscador reconocía de sus primeros días de minería, cuando había trabajado junto a guías nativos americanos. El doctor Blake escuchó estos relatos con la atención escéptica de un científico entrenado, buscando inconsistencias o pruebas de exageración que pudieran explicar los elementos aparentemente sobrenaturales de las predicciones de Samuel. Pero la precisión de los detalles y la credibilidad de los testigos hacían cada vez más difícil el rechazo. Decidió que un examen directo del niño era necesario para determinar si Samuel era una verdadera anomalía médica o simplemente un fraude ingenioso apoyado por una comunidad empeñada en creer en milagros. La oportunidad del doctor llegó durante el servicio dominical por la mañana, cuando Samuel experimentó otro episodio profético aún más dramático y específico que sus visiones anteriores. La iglesia estaba repleta más allá de su capacidad con visitantes que habían venido a presenciar al famoso niño profeta, creando una atmósfera de expectativa y tensión que parecía afectar a todos los presentes. Samuel había parecido normal durante toda la semana tras la confirmación del derrumbe de la mina, sin mostrar señales de la presencia de otro mundo que lo había poseído durante sus profecías. Pero cuando el reverendo Matthews comenzó su sermón, el niño volvió a levantarse con aquella extraña dignidad y autoridad que lo transformaba ante los ojos de la congregación. Esta vez, sin embargo, las palabras de Samuel fueron diferentes, más personales y más aterradoras que sus predicciones anteriores. En lugar de hablar de desastres lejanos, comenzó a dirigirse directamente a individuos de la congregación, describiendo eventos de sus vidas privadas que no podía haber conocido por medios normales. Su voz llevaba la misma autoridad de otro mundo que antes, pero ahora estaba enfocada con precisión implacable en los secretos y vergüenzas ocultas de los que lo rodeaban. Señora Elizabeth Carmichael, dijo Samuel, sus pálidos ojos verdes fijos en una mujer de mediana edad en el cuarto banco. El bebé que perdió el pasado diciembre no fue tomado por la fiebre, como dijo a sus vecinos. El niño nació demasiado pronto por las medicinas que tomó, las hierbas que recogió en secreto para impedir el nacimiento. Dios ve su dolor, pero también ve su culpa. El rostro de la señora Carmichael se volvió blanco como la tiza y comenzó a temblar violentamente. El secreto que Samuel había revelado era uno que no había compartido con nadie, ni siquiera con su marido. En efecto, había usado hierbas abortivas durante su embarazo, desesperada por evitar tener otro hijo en un hogar que ya luchaba por sobrevivir. Cuando el embarazo terminó en un aborto espontáneo, le dijo a todos que la fiebre había llevado al bebé, cargando sola con su culpa durante meses. Samuel continuó, dirigiendo su atención a un joven cerca del fondo de la iglesia. Peter Atwood, las deudas de juego que has ocultado a tu familia traerán hombres violentos a este lugar dentro de 15 días. No buscan solo dinero,
sino sangre, y tu vergüenza pondrá en peligro vidas inocentes. Las cartas te han marcado para la muerte, y la muerte te sigue hasta tu hogar. Peter Atwood, un joven de 19 años que trabajaba como guía de caza para los buscadores visitantes, palideció y comenzó a mirar frenéticamente alrededor de la iglesia como si esperara que hombres armados irrumpieran por las puertas. Su problema con el juego era conocido por sus acreedores en Silver Creek, pero era un secreto que había guardado desesperadamente de su familia y comunidad. La amenaza de violencia era real. Debía dinero a personas que ya habían matado por deudas menores. Pero fueron las palabras de Samuel dirigidas al propio Dr. Blake las que crearon el momento más escalofriante de todo el episodio. El niño volvió su mirada de otro mundo directamente hacia el médico y habló con una voz que parecía llevar ecos de un juicio ancestral. Dr. Harrison Blake, dijo Samuel, cada palabra cayendo como una piedra en el silencio absoluto de la iglesia. Usted ha venido aquí buscando explicar los misterios de Dios con sus instrumentos y teorías. Pero usted carga su propia oscuridad, doctor. Los pacientes en Denver que confiaron en usted sus mentes y almas. ¿Cuántos murieron bajo sus tratamientos experimentales? ¿Cuántos sufrieron porque usted valoró más el conocimiento que la curación? Usted busca encerrar el vuelo del águila, pero algunos misterios están destinados a permanecer ocultos. Tenga cuidado con el precio del conocimiento, doctor, porque la montaña ve todas las deudas y exige pago en especie. El doctor Blake sintió como si las palabras del niño lo hubieran golpeado físicamente. La referencia a sus tratamientos experimentales era devastadora en su exactitud. Blake efectivamente había estado realizando experimentos no autorizados en pacientes en Denver, probando teorías sobre estimulación cerebral y manipulación neurológica que habían resultado en al menos una muerte y varios casos de daño mental permanente. Estos experimentos eran su secreto más cuidadosamente guardado, conocido solo por él y oculto con esmero a colegas médicos y autoridades. Pero Samuel no había terminado con sus revelaciones. Volviendo a dirigirse a toda la congregación, habló sobre sus propios orígenes en términos que ofrecieron las revelaciones más escalofriantes hasta ahora. El niño que les habla ahora nació a la sombra de la montaña sagrada, en el lugar donde habitan los antiguos espíritus, dijo Samuel, su voz tomando aquellas mismas inflexiones que habían marcado sus profecías anteriores. La sangre que corre por sus venas lleva la memoria de los trabajadores de la medicina, de los videntes que leían los humores de la montaña y hablaban con las voces de los ancestros. Pero este don viene con un precio terrible. Cada visión arranca un pedazo del alma del mar y la montaña tiene hambre de más. Samuel luego reveló detalles sobre su descubrimiento que Thomas Henderson jamás había compartido con nadie. Describió cómo se había escondido en el sótano de raíces mientras su familia biológica era torturada y asesinada sobre él. Habló de las ceremonias sagradas que había presenciado antes del ataque y explicó cómo el trauma había encerrado sus habilidades heredadas hasta que el estrés y el aislamiento finalmente rompieron las barreras protectoras que su joven mente había construido. Los viejos caminos recuerdan, continuó Samuel, con una voz que ahora parecía llevar armónicos que resonaban desde las propias paredes de la iglesia. Los espíritus de la montaña hablan a través del niño marcado por la sangre y criado en la luz del Dios cristiano. Pero el don es prestado, no dado, y la deuda crece con cada uso. Pronto la montaña cobrará sus deudas, y el precio se medirá en más que plata y piedra. El episodio alcanzó su clímax cuando Samuel hizo una predicción que resultaría ser la más precisa y trágica. Mirando directamente al Dr. Blake, pronunció palabras que perseguirían al médico por el resto de su vida. El hombre de ciencia busca la verdad a través del sufrimiento, pero la verdad tiene su propio apetito por el dolor. Antes de que la luna vuelva a oscurecerse, doctor, se enfrentará a una elección entre el conocimiento y la misericordia. Elija con cuidado, porque la montaña lleva cuentas exactas, y algunas deudas solo pueden pagarse con el alma propia. Entonces, en un momento que nadie presente olvidaría jamás, la expresión de Samuel cambió de la autoridad profética a la confusión y el terror infantiles. Por primera vez, pareció conservar cierta conciencia de lo ocurrido durante su episodio, y el peso de las revelaciones que había compartido pareció aplastarlo. Comenzó a llorar. No eran lágrimas de un niño frustrado, sino los profundos y desgarradores sollozos de alguien obligado a cargar con un peso demasiado grande para cualquier ser humano, y mucho menos para un niño de 9 años. Las consecuencias inmediatas del episodio más devastador de Samuel crearon una crisis que amenazó con desgarrar a la comunidad de Pine Ridge.
Las revelaciones personales que había compartido durante su visión expusieron secretos que varias familias habían luchado desesperadamente por mantener ocultos, mientras que sus predicciones sobre futuros peligros generaron una atmósfera de miedo y paranoia que afectó a todos en el asentamiento. El secreto de la señora Carmichael sobre su aborto espontáneo se convirtió en conocimiento público de la noche a la mañana, lo que provocó juicios duros de algunos miembros de la comunidad y una compasiva pero incómoda simpatía de otros. Su esposo, al enterarse por primera vez de la verdad sobre su hijo perdido, luchó por reconciliar su dolor con el engaño de su esposa. El matrimonio de la pareja nunca se recuperaría por completo de la revelación, y eventualmente abandonarían Pine Ridge para empezar de nuevo en un lugar donde su tragedia no fuera de conocimiento público. Las deudas de juego de Peter Atwood resultaron ser tan peligrosas como Samuel había predicho. En menos de 2 semanas, hombres armados de Silver Creek llegaron a Pine Ridge buscándolo, obligando al joven a huir a las montañas para evitar una violencia que podría haber puesto en peligro a toda la comunidad. Nunca volvió a ser visto en Pine Ridge, aunque durante años persistieron rumores sobre un ermitaño que vivía en las tierras altas y que coincidía con su descripción. Pero fue la respuesta del Dr. Blake a las revelaciones de Samuel la que proporcionaría la confirmación más dramática de las habilidades proféticas del niño. Sacudido por la exactitud del conocimiento de Samuel sobre sus experimentos secretos, el médico se obsesionó con comprender la base neurológica de los dones del niño. Extendió indefinidamente su estancia en Pine Ridge y comenzó a realizar exámenes cada vez más invasivos de Samuel, a pesar de las crecientes protestas de los padres adoptivos del niño. La investigación médica de Blake reveló detalles fascinantes sobre la condición de Samuel. El niño mostraba signos de un trauma craneal significativo sufrido en la infancia temprana, consistente con las violentas circunstancias de la muerte de su familia. Más intrigante aún, su cerebro parecía haber desarrollado vías neuronales inusuales que podrían explicar su extraordinaria sensibilidad a los estímulos ambientales. Blake teorizó que las habilidades proféticas de Samuel eran el resultado de la notable capacidad de su cerebro para procesar información sutil sobre la actividad geológica, el comportamiento humano y los cambios ambientales de una manera que parecía sobrenatural, pero que en realidad eran mecanismos de supervivencia hiperdesarrollados. El examen del médico también reveló que los episodios de Samuel estaban cobrando un severo precio físico. Cada visión profética parecía drenar la energía del niño y dejarlo en un estado de agotamiento profundo que duraba varios días. Aún más inquietantes fueron las señales de que los episodios se volvían cada vez más frecuentes e intensos, lo que sugería que las habilidades de Samuel podían estar escapando a su control. La creciente obsesión de Blake con el caso de Samuel lo llevó a realizar intentos cada vez más desesperados por provocar episodios proféticos en condiciones controladas. Sometió al niño a diversas formas de estrés y estimulación, con la esperanza de comprender el mecanismo que producía sus visiones. Estos experimentos, realizados a pesar de las protestas de Thomas y Margaret Henderson, resultarían ser el cumplimiento de la profecía de Samuel sobre el doctor enfrentándose a una elección entre conocimiento y misericordia. La crisis llegó cuando los tratamientos experimentales de Blake desencadenaron un episodio profético distinto a cualquiera que Samuel hubiera experimentado antes. En lugar de predicciones específicas sobre futuros acontecimientos, el niño comenzó a describir visiones de su propia muerte, imágenes de sí mismo yaciendo inmóvil y frío mientras el doctor se erguía sobre él con instrumentos que habían profundizado demasiado en los misterios de la mente humana. Ante la clara evidencia de que sus experimentos ponían en peligro la vida de Samuel, el Dr. Blake se vio obligado a confrontar las implicaciones morales de su obsesión con el conocimiento científico. La profecía del niño sobre elegir entre conocimiento y misericordia se había cumplido con devastadora precisión, y Blake comprendió que su búsqueda de entendimiento lo había llevado al borde de destruir el mismo fenómeno que intentaba explicar. El informe final del doctor, presentado a la Asociación Médica Territorial de Colorado tras abandonar Pine Ridge, concluyó que Samuel Henderson representaba un caso único de adaptación neurológica a un trauma extremo. Blake teorizó que las habilidades proféticas del niño eran el resultado de un daño cerebral combinado con un conocimiento heredado de su ascendencia nativa americana, creando una forma de conciencia capaz de procesar información ambiental de maneras que parecían sobrenaturales, pero que en realidad eran producto de un desarrollo neuronal extraordinario. Sin embargo, el informe de Blake también contenía advertencias sobre los peligros de estudiar tales fenómenos con demasiada agresividad. Concluyó que las habilidades de Samuel eran inherentemente inestables y que los intentos de comprenderlas o controlarlas podían, en última instancia, destruir tanto el don como a la persona que lo poseía. El médico recomendó que se dejara al niño desarrollarse de manera natural,
con una intervención médica limitada al cuidado de apoyo en lugar de investigaciones invasivas. Las predicciones de Blake sobre la naturaleza insostenible de las habilidades de Samuel resultaron ser precisas. Al entrar en la adolescencia, sus episodios proféticos se volvieron menos frecuentes y menos exactos. Para cuando cumplió 15 años, las visiones se habían detenido por completo, dejándolo solo con recuerdos fragmentarios de su tiempo como el profeta reacio de Pinerish. La comunidad misma luchó por volver a la normalidad tras las revelaciones y las alteraciones causadas por las profecías de Samuel. Algunas familias, incapaces de soportar el peso de los secretos expuestos o el miedo a futuras revelaciones, abandonaron Pinerish para empezar de nuevo en otro lugar. Otras se quedaron, pero mantuvieron una distancia incómoda de la familia Henderson, tratando a Samuel con una mezcla de respeto y temor que nunca desapareció del todo. El reverendo Matthews encontró su propia fe transformada permanentemente por sus encuentros con el don de Samuel. Aunque nunca declaró públicamente que las visiones del niño fueran auténticas revelaciones divinas, sus sermones posteriores a 1867 mostraban una nueva humildad ante los límites de la comprensión humana y la posibilidad de que Dios pudiera obrar a través de canales que desafiaban la doctrina religiosa tradicional. La evolución teológica del reverendo influiría en la iglesia presbiteriana de Pinerish durante generaciones, creando una comunidad más abierta a los misterios espirituales y menos segura de las fronteras entre lo natural y lo sobrenatural. Samuel mismo creció para convertirse en un hombre tranquilo y reflexivo, que utilizó su sensibilidad heredada hacia los fenómenos naturales de maneras más prácticas. Se convirtió en un respetado agrimensor y cartógrafo, ayudando a trazar las montañas de Colorado con una precisión que reflejaba su inusual capacidad para leer las características ocultas de la Tierra. Se casó con Sarah Denton, cuyo hermano había sido uno de los 17 mineros salvados por su profecía, y juntos criaron a 3 hijos en una Pinerish que había aprendido a aceptar los misterios sin exigir explicaciones. Samuel rara vez hablaba de sus experiencias de infancia como profeta, pero quienes lo conocían bien decían que nunca perdió del todo su sensibilidad hacia los estados de ánimo de las montañas. Aún podía predecir los cambios del clima con una precisión asombrosa y parecía saber instintivamente cuando las condiciones geológicas eran inestables. Sin embargo, utilizaba estas habilidades de manera discreta y práctica, ayudando a sus vecinos a prepararse para tormentas o evitar zonas peligrosas sin jamás reclamar un conocimiento sobrenatural. El legado de las habilidades proféticas de Samuel se extendió mucho más allá de Pinerish. La noticia del caso se propagó por todo el territorio de Colorado y más allá, atrayendo la atención de investigadores, teólogos y curiosos que veían en su historia ya sea una prueba de fenómenos sobrenaturales, o una evidencia de cómo comunidades primitivas podían malinterpretar habilidades naturales como dones milagrosos. Los informes del Dr. Blake sobre el caso se convirtieron en lectura obligatoria en varias facultades de medicina, donde se estudiaban como ejemplos de cómo un trauma extremo podía remodelar la conciencia humana de maneras inesperadas. El caso también influyó en las primeras investigaciones de lo que más tarde se llamaría habilidades psíquicas y trastornos de hipersensibilidad, contribuyendo a una comprensión creciente de la capacidad del cerebro para adaptarse y desarrollarse de forma inusual. Los estudiosos de la religión encontraron en la historia de Samuel un ejemplo complejo de cómo la revelación divina podía obrar a través de mecanismos naturales, desafiando tanto a los escépticos que rechazaban todas las afirmaciones sobrenaturales como a los creyentes que insistían en que los milagros auténticos debían desafiar cualquier explicación natural. El uso que hacía el niño de conceptos espirituales nativos americanos durante sus episodios proféticos cristianos se convirtió en un tema de especial interés para los teólogos que estudiaban la intersección de diferentes tradiciones religiosas. Pero quizá el impacto más duradero de la historia de Samuel Henderson fue su efecto en la propia comunidad de Pinerish. La experiencia de albergar a un auténtico profeta, con todo el asombro y el terror que eso implicaba, dejó a la colonia cambiada para siempre. Generaciones de residentes crecieron con un profundo respeto por el misterio y una comprensión de que la frontera entre lo natural y lo sobrenatural podía ser mucho más delgada de lo que la mayoría imaginaba. El derrumbe de la mina que Samuel había predicho se convirtió en un recordatorio permanente del precio de ignorar las advertencias, sin importar cuán improbable fuera su origen. La mina de Silver Creek nunca fue reabierta, en parte por los daños extensos, pero también por la creencia persistente entre los mineros de que el lugar había sido maldecido por la profecía del niño. Sus ruinas se transformaron en un monumento a los 23 hombres que murieron allí, y en un recordatorio de que cierto conocimiento conlleva un precio demasiado alto para ignorarlo. Al final, el misterio de las habilidades proféticas de Samuel Henderson plantea preguntas que van mucho más allá de las circunstancias específicas de su caso.
¿Cuántos otros niños a lo largo de la historia habrán poseído dones similares solo para que sus advertencias fueran desestimadas como imaginación o locura? ¿Qué combinación de trauma, genética y factores ambientales podría crear el tipo de conciencia que parece trascender las limitaciones humanas normales? Y quizá lo más importante, ¿qué responsabilidades tienen las comunidades cuando se enfrentan a individuos que afirman poseer un conocimiento imposible pero que resulta ser verdadero? La historia de Samuel Henderson nos recuerda que la línea entre lo natural y lo sobrenatural puede ser mucho más permeable de lo que nuestras instituciones científicas y religiosas están dispuestas a admitir. Ya sea que elijamos ver en sus habilidades una intervención divina, una adaptación evolutiva o una anomalía neurológica, probablemente diga más sobre nuestra necesidad de certeza que sobre la verdadera naturaleza de la conciencia humana y sus posibilidades ocultas. Este misterio nos muestra que la verdad a menudo no reside en las respuestas fáciles que preferimos, sino en las preguntas incómodas que nos obligan a confrontar los límites de nuestra comprensión. La historia de Samuel Henderson nos desafía a permanecer abiertos a posibilidades que trascienden nuestro conocimiento actual, al mismo tiempo que mantenemos el pensamiento crítico necesario para distinguir entre fenómenos genuinos y simples ilusiones. ¿Qué piensas tú de la historia de Samuel Henderson? ¿Crees que sus habilidades fueron el resultado de un trauma cerebral y de una sensibilidad ambiental? ¿O piensas que algo más misterioso estaba en juego en aquella aislada comunidad montañosa de Colorado? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y cuéntanos qué teorías tienes sobre cómo un niño de 9 años pudo predecir con tanta precisión el derrumbe de una mina. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias que desafíen todo lo que creías saber sobre el mundo, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este vídeo con alguien que ame los misterios sin resolver. Hasta la próxima, sigue cuestionando, sigue explorando, y recuerda, la verdad suele ser más extraña que la ficción. Y a veces las historias más increíbles son las que realmente sucedieron.